Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Fray Jonathan para continuar con los temas de ecología. En esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre el esquema de ecología franciscana. En este esquema de ecología franciscana se envuelven todas las ecologías existentes. Se categorizan en dos grupos. En el primer grupo encontramos la ecología interna. Ese es el nombre del primer grupo. ¿De qué trata la ecología interna? De todas aquellas ecologías que hablan de la persona antes de relacionarse con los demás. Por ejemplo, la ecología genética, la ecología matemática, la ética ecológica, ecología sacramental, etc. Todas esas ecologías que tratan a la persona. Y esto se hace desde tres pasos. Primer paso, introspección. ¿Sí? La introspección para analizarse, para conocerse, reconocerse. Segundo paso, retrospección. Después de la introspección, analizar el pasado. ¿Qué estuve haciendo? ¿Cómo me estuve relacionando con los demás? ¿Qué papel estuve jugando aquí en esta creación? Después, para concluir estos pasos, está la prospección. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Cómo quiero relacionarme con los demás? Esto, mis hermanos, se hace siempre delante de Dios. Se hace siempre con la participación del sumo bien. No se hace solo, no se hace en soledad, porque entonces la persona caería en un ensimismamiento. Pero cuando se hace acompañado por el sumo bien, entonces se alcanza algo que se llama metanoia, conocido mejor como conversión. Esa conversión es lo que me va a ayudar a relacionarme de distinta manera en mi prospección. Cuando yo salga al encuentro de los demás, ya no voy a ser el mismo. Ya Dios obró en mí. Ya Dios cambió mis pensamientos, cambió mis valores, cambió mi modo de ver las cosas. Por consiguiente, cambia también mi modo de relacionarme. En el segundo grupo del esquema de ecología franciscana está la ecología de conjunto. Aquí ya vemos las otras ecologías donde el ser humano, el ser racional, se relaciona con los demás, ¿sí? Que no son el mismo, que son de otras especies, incluso su misma especie también, pero con los demás. Después del primer paso, que fue solo, a la luz de Dios, ahora va con esa misma luz de Dios, va al encuentro de los demás. Por ejemplo, están las otras ecologías, ecología de ecosistemas, del medio ambiente, ecología para los animalitos, ecología del agua, reciclaje, etc. Toda aquella ecología en la que envuelve a otros seres, mi ecología como relación con los demás, sociología ecológica, todo eso, todo eso. Entonces, es allí donde se ve el resultado de la ecología interna. La ecología interna fue reconocerme delante de Dios en todas las áreas de mi persona. Después salgo al encuentro de los otros con minúscula para encontrar al otro con mayúscula. Esto, mis hermanos, es lo que se le llama otredad franciscana también. Como los otros con minúscula me ayudan a conectarme con el otro con mayúscula. Cuando estoy en relación con los otros, mis semejantes, he allí un encuentro con el que es imagen y semejanza de Dios, es decir, mi prójimo. Pero ¿qué pasa con las demás criaturas, los animalitos, las plantas, los elementos? Ellos que no son imagen y semejanza de Dios, se les reconoce como vestigios de Dios. Es lo que hacía San Francisco. Cuando veía toda la creación, veía esos vestigios. Veía la criatura y eso le recordaba, le emitía al Creador, ¿sí? No podía ver a la criatura en soledad, sino que si hay una criatura, por consiguiente, hay un Creador. Esto es lo que San Francisco vivía, una fraternidad cósmica donde él reconoce que todos los seres vienen de un mismo Padre. Por eso fraternidad cósmica. Hermanos animales, hermanas plantas, hermanos elementos, hermano sol, hermana luna, hermana agua. Viene aquí la fraternidad cósmica. Y mis hermanos, el esquema de ecología franciscana hace eso. Envuelve todas las ecologías existentes en dos grupos. Una, que nos ayudan como persona delante de Dios, y otra, que nos ayuda para relacionarnos con los demás también delante de Dios. Espero sea de provecho esta información. Paz y bien.